Bien, hermanos, pues vamos con la ayuda del Señor a meditar un poco acerca de lo que podemos extraer del libro de los Hechos. ¿Me lo puedes leer tú? Hechos 1 del 1 al 14. Del 1 al 14. Hechos 1, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana es la consideración de las consecuencias o los efectos que produce la oración comunitaria en la Iglesia. La oración comunitaria, o sea, cuando la Iglesia ora junta en la Iglesia. Porque, hermanos, para tener poder para testificar, si hay oración, tendremos poder. Si no, no hay poder. Hermanos, la oración comunitaria, la oración de Iglesia, es el poder que moviliza la propia Iglesia. O sea, cuando la Iglesia ora junto. Es interesante ver el paralelismo que existe entre el libro del Hechos de los Apóstoles y el Génesis. Porque Moisés nos relata en el Génesis la obra de la creación del mundo, cómo nació y cómo se formaron todas las cosas. Pero Lucas, en el libro de Hechos, nos explica la creación de la Iglesia, cómo Dios creó a la Iglesia. Y hermanos, es que necesitamos conocer nuestro origen para no olvidarlo y tener muy claro cuál es la naturaleza de la Iglesia. Los hechos de estos versículos ocurren durante 10 días. O sea, lo que hemos leído ocurre durante 10 días porque todos conocemos la fiesta de Pentecostés, que era el final de la fiesta de las 7 semanas, 7 por 7 son 49 semanas, de modo que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y era la culminación solemne de la fiesta de la Pascua y los últimos hechos de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión es lo que tenemos relatado en estos versículos. Nuestro Señor Jesucristo durante 40 días después de su resurrección se apareció en varias ocasiones a sus discípulos dándoles las últimas instrucciones sobre el reino de Dios, que vino con el Rey, pero que viene, pero como vemos en estos versículos, volverá nuestro Señor Jesucristo. Así es que 50 días después de la Pascua, que Jesús, recordemos que fue crucificado en la fiesta de la Pascua, tuvieron que darse prisa porque ya empezaba la fiesta.
hasta la fiesta de las semanas, que decíamos antes, que era cuando se celebraba el Pentecostés. Bueno, quitamos esos 40 días y son los que van desde la resurrección hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que son esos 10 días que son los discípulos tuvieron que esperar para la venida del Espíritu Santo. Fueron los últimos días de Jesús en esta tierra, con su cuerpo ya resucitado. Estuvo aquí. Fue él quien había escogido a sus discípulos y estuvo durante 3 años enseñándoles la palabra y los hechos. Cristo estaba revelándose a sus discípulos y les había anunciado 3 cosas muy importantes. Y en estos momentos en que estamos ahora hablando, ya se habían cumplido 2. Ahora faltaba la tercera cosa. La primera cosa fue su muerte. Él había anunciado su muerte muchas veces. La segunda cosa es que él anunció la resurrección, su resurrección. Y la tercera, muy importante, era la venida del Espíritu Santo, porque él les había dicho, no os dejaré solos. Hermanos, el Señor Jesucristo ascendió al cielo y prometió que no nos dejaba solos, está con nosotros. Pero hay una condición imprescindible para el cumplimiento de esa promesa. Les manda que estén unidos, les manda a no separarse. Y el medio extraordinario para la unidad, ¿cómo podemos estar unidos? Hermanos, es la oración. Es el don inefable que Dios ha provisto para nuestra comunión. Este es uno de los grandes temas de este capítulo que estamos meditando, porque cuando la oración se hace unida, ocurren cosas fantásticas. ¿Tenéis dudas? Sabemos que es así, y lo sabemos por experiencia. Es que en la oración hay poder. En la oración unida hay mucho poder. ¿Y qué es lo que hace el poder de la oración unida? ¿Sabéis lo que hace de verdad? Nos cambia a nosotros mismos. Cuando oramos y hablamos con el Padre, el Espíritu Santo obra de tal forma que cambiamos. Y hermanos, sin el poder de lo alto no merece la pena emprender nada en la obra de Dios. Si Dios no está por nosotros, es necesario, imprescindible la oración. Los discípulos tenían por delante una tarea humanamente imposible. Tenían que cumplirla. Tenían que conquistar el mundo para Cristo. Bueno, pues vamos, hermanos, a meditar algunos de los aspectos de la oración de los primeros discípulos. ¿Cómo oraban ellos? ¿Qué hacían? Bueno, pues en el capítulo 1 y versículo 13 y capítulo 2, versículo 2, ¿puedes leerlos? Ayúdame. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Sigo? Capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué cosas ocurrieron? Porque estaban orando juntos, reunidos. Hermanos, estaban orando en quietud. Algo tan importante. Dejar todas las cargas, todas las cosas y orar. Porque, hermanos, la oración unida lo que hace es que nos recuerda nuestro compromiso personal inicial cuando entregamos nuestra vida a Cristo. En aquellos momentos estábamos con el fuego de la entrega, ¿verdad? Y qué experiencia tan extraordinaria. ¿Qué ha ocurrido después con el tiempo? Dice el versículo 4 que estaban reunidos todos juntos. Podemos recordar, hermanos, cómo después de la resurrección los discípulos estaban dispersos, estaban dispersados. El temor se apoderó de ellos. Había una situación realmente complicada y difícil. Aparentemente se había acabado todo. Y algunos de ellos volvieron incluso a sus trabajos. Hermanos, la muerte de Jesús los había llevado a un estado de desánimo y desesperanza.
pero ahora están de nuevo reunidos. Esto es lo que hace la presencia de Jesús en la vida de la Iglesia. Jesús les había dicho anteriormente en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿nos ha pasado alguna vez esto a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos separado del Señor? ¿Cuántas veces hemos vivido otra vez sin tener una comunión íntima con Él y los hermanos? ¿Cuántas veces hemos dejado nuestro lugar de oración en la casa del Señor? 2 discípulos se habían reunido en el Monte de los Olivos para despedir al Señor, pero el Señor les ordenó que después de eso regresaran a Jerusalén. Qué cosas tan importantes y qué detalles tan interesantes. Hermanos, debemos de renovar el compromiso con el Señor. Hay veces que perdemos el compromiso inicial cuando el Señor nos sacó de donde estábamos antes de conocerle. Qué cambio se produjo en nuestra vida, ¿no? Necesitamos regresar a nuestra Jerusalén, volver a Jerusalén, ir a Jerusalén, pero tenían que regresar juntos. Es el sentido y el propósito de la Iglesia, hermanos. El sentido de la Iglesia es que la Iglesia se reúna. Somos miembros del cuerpo de Cristo y la Iglesia local se reúne. Y aquí está el Señor en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere juntos y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración. Hermanos, yo cuando meditaba esto realmente me daba cuenta que poco oramos como Iglesia juntos. No obstante, hay una realidad. Las hermanas nos llevan ventaja. Se reúnen los viernes y oran juntas. Demos gloria a Dios, pero démonos cuenta de lo que nos enseña la palabra de Dios. A veces nos volvemos en domingueros o incluso ni siquiera eso, ¿verdad? No quiero reñiros a nadie, hermanos. Estamos reflexionando acerca de algo que realmente va directamente al corazón. Y a mí me ha ido directamente al corazón. En el versículo 6 vemos cómo tenían que abandonar sus prejuicios. Porque ellos seguían pensando en un Mesías nacionalista, o sea, alguien que venía a hacer que Israel fuera quien gobernara el mundo. Así es que durante los 40 días después de la resurrección, el Señor les habla del reino de Dios. Versículo 3, lo hemos leído antes. Pero ellos seguían seguramente con su idea nacionalista. Durante 3 años no les había hablado suficientemente acerca del reino de los cielos que había llegado a este mundo. Les había hablado muy claro, pero tenían unos prejuicios que no sabían superar. No sabemos los detalles de las conversaciones de Jesús en ese tiempo. Oh, cuánto me hubiera gustado poder estar allí, poderlo ver, ¿verdad? Pero hermanos, estamos seguros de la reacción que eso produjo en los discípulos. Entre paréntesis, deciros que el gozo de los que hemos podido ir a Israel forma parte de esto. Ver el territorio, el terreno, la tierra donde se movió nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, pues para ellos, para los discípulos, era muy importante el reino de Israel y todavía la influencia de esas cosas terrenales les estaba dominando. El reino de David estaba vivo en sus vidas y Jesús, según la visión de los discípulos, era el rey que iba a restaurar ese reino en aquel tiempo. Eso es lo que ellos pensaban de principio. Y hermanos, es que la influencia de las cosas terrenales tenemos que reconocer que nos adormece el deseo de volver a nuestro compromiso inicial con el Señor. Estamos tan envueltos y tenemos que trabajar y tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. Y el Señor, a veces tenemos que volver a nuestra Jerusalén. Son las fronteras más difíciles de cruzar. Y esas fronteras muchas veces son de tipo religioso, a veces son de tipo de nacionalidad. A veces son de tipos raciales, o quizás a veces también de clase social. Pero hermanos, nuestro Dios no entiende nada de eso. Para Dios todos somos iguales.
A veces, como iglesias, nos preocupamos más de enviar misioneros a otros lugares, nos preocupamos de muchas cosas que debemos de preocuparnos, pero dejamos de lado cosas que son necesarias, imprescindibles. En el libro de los Hechos queda claro que el cristianismo salió de Jerusalén, que fue a Judea, fue a Samaria y hasta aquí, hasta San Feliu, hasta lo último de la tierra. Pero esto trajo consigo la ruptura con la sinagoga y en la separación del pueblo en quien vio la luz el cristianismo. Debemos proteger nuestra vida espiritual y desechar los goces temporales, porque los goces temporales, esta mañana hablábamos de esto, ¿verdad?, son pasajeros. Hermanos, estar juntos y hacerlo a través de la oración es lo mejor. En el versículo 8, las consecuencias de la oración de los discípulos es que vino el Espíritu Santo. Si ellos no hubieran orado, si ellos no hubieran estado allí firmes en el compromiso con el Salvador, quién sabe si el Espíritu Santo no hubiera llegado. Pero el propósito de Dios y los discípulos supieron estar a esos propósitos. En el versículo 9 encontramos la necesidad de la más grande esperanza, porque después de la resurrección y la ascensión de Cristo es el acontecimiento más grande para nuestra esperanza como cristianos. Cristo resucitó, pero ascendió al Padre. De la misma manera, cuando oramos, tenemos la certeza de que Él es nuestro intercesor, porque es la promesa más grande que nos hizo. En Hebreos 7, 25 y 26 dice: por tanto, puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para interceder por ellos delante de Dios. De modo que Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Los discípulos vieron a Cristo durante 40 días después de la resurrección, pero ahora les va a ver subiendo al cielo y con ello el cumplimiento del Salmo 24, un salmo profético, ¿verdad? ¿Quién es este Rey de gloria? Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Así es que ahora el resucitado les habla del reino y les muestra el poder de su resurrección. La resurrección de Cristo nos muestra el poder de Dios, venciendo la muerte. El Señor les había hablado de su intercesión por ellos cuando estuviera en la presencia del Padre. En Juan 14, 16 les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto llenó los corazones de los discípulos de una gran esperanza. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar siempre al Padre, pero también nos enseñó a hacerlo en su nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo dijo en Juan 14, 13. Lo acabo de citar el versículo. Muchas religiones tienen sus líderes a quienes invocan en sus oraciones. Estos días las hermanas han tenido unas clases de religión, ¿verdad? De otras religiones. Bueno, pues los líderes de esas religiones están todos muertos. Ninguno resucitó. Allí tienen sus mausoleos y van los pueblos allí. Hermanos, nuestro líder, nuestro Señor, murió, pero resucitó. Y es nuestro gran sumo sacerdote. Es el intercesor delante del Padre. Y quiero decirlo despacio para que realmente lo asimilemos, porque lo hemos de repetir una y otra vez para que seamos conscientes. Jesucristo es el único intercesor delante del Padre, no hay otro. Y hermanos, otro aspecto que tenemos en estos versículos es el gozo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Jesús resucitado, que era visible y palpable, se retiró para que ellos pudieran disfrutar más de su presencia y poder como Señor, pero ahora es reconocido como el Espíritu Santo. Cristo está aquí a través de su Santo Espíritu. Cristo mora en nuestro cuerpo a través de su Santo Espíritu. La imagen de Jesús ascendiendo en una nube al cielo debió de quedar grabada en la mente de los discípulos.
¿verdad? Podemos imaginarnos, por mucho que nos imaginemos. Pero es algo cierto y es algo que está ahí. Fue una escena que en lugar de producir tristeza, produjo gozo y alabanza en ellos. Produjo una gozosa unidad, una obediencia y un regreso gozoso al lugar de reunión de lo que iba a suceder. Iba a ser luego la primera iglesia en Jerusalén. Así es que Jesús quería dar a sus seguidores una prueba incuestionable de que había retornado a la gloria de Dios. No está en el sepulcro, está en la presencia, está al lado del Padre. Cuando Lucas nos relata la ascensión en su evangelio, agrega: regresaron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24, 52. Ese es el efecto de la presencia del Espíritu Santo ya en sus vidas. La ascensión hizo que los discípulos estuvieran seguros de que Jesús había ido al cielo, y el Espíritu Santo hace que le sintamos presente en nuestras vidas para siempre. Es obra de Cristo mismo en nosotros. Es cierto que el Espíritu Santo vino más tarde, pero ya estaba obrando de una forma directa en la vida de aquellos hombres que lo habían pasado tan mal después de ver la muerte de su Señor, y después vieron la resurrección, algo increíble, pero luego lo vieron ascender al Padre. Estaban gozosos y alabando al Señor, y se reúnen con los hermanos para continuar con el compromiso que habían recibido. Hermanos, necesitamos la reunión con los hermanos y la oración, que esto es lo que nos ayuda a vivir lo que vivieron aquellos discípulos. Es la realidad que nos muestra Lucas aquí, explicándolos para nosotros. Pero además nuestro Señor Jesucristo les hizo un anuncio que fue muy excitante, fue algo extraordinario, y es algo que llena nuestras vidas. Aparecieron, cuando Él ascendía al cielo, en el versículo 10, 2 personajes vestidos de blanco. Era semejante a aquella escena de aquellas mujeres que fueron al sepulcro y encontraron a aquellos 2 ángeles que les dijeron: no está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Bueno, pues aquí de la misma manera aquellos 2 ángeles se aparecieron y anuncian a los apóstoles que Jesús volverá de la misma manera, en el versículo 11, de la forma en que lo ven ascender, pero solo al revés, que volverá, vendrá otra vez, ahora desaparece subiendo y entonces reaparecerá descendiendo. ¿Cuándo volverá el Señor? Poderlo, todo ojo lo verá. Qué experiencia, qué esperanza tan majestuosa y maravillosa nos ha dejado. Hermanos, el retorno glorioso de Jesús en la segunda venida, lo que conocemos como la parusía, desde ese momento constituye la suprema expectativa desde la primera iglesia cristiana. Esta esperanza está en cada uno de nosotros, esta esperanza nos alienta, esta esperanza nos estimula para trabajar y servir al Señor a pesar de las muchas dificultades que podamos tener. En el Nuevo Testamento se usa el concepto de la parusía especialmente para designar la venida de Cristo resucitado, el Cristo resucitado que está en el cielo y vendrá a buscar a su pueblo al final del intervalo de tiempo, que no sabemos qué tiempo será después de la resurrección. En Hebreos se nos dice, Dios al hablar de su Hijo lo describe diciendo en estos últimos días, y Juan dice en Hebreos 1:2, Juan dice explícitamente, ya es la última hora. Estamos viviendo los últimos tiempos. Desde la venida de Cristo es la última etapa antes de que se consuman todos los tiempos para que Cristo regrese. Los tiempos peligrosos y malos descritos eran los de esos autores y lectores. Los últimos tiempos habían comenzado cuando la palabra se hizo carne. Cuando la palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento y que meditamos tan maravillados en la escuela dominical, se personó en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Los judíos dividían el tiempo en 2 edades, la era presente y la era venidera. Y la época presente es totalmente mala, no tiene esperanza, no puede reformarse. Para ella no hay otro futuro que la destrucción total. Sabemos que esto es así. El pecado trajo consigo la muerte. Así es que los judíos esperaban el fin de las cosas tal como eran. La época venidera sería totalmente santa y justa, sería la edad dorada de Dios.
En ella habría paz, prosperidad y justicia. En ella por fin el pueblo elegido de Dios sería vindicado y recibiría el lugar de la que le correspondía por derecho. El día de la venida de Dios se llamaba el día del Señor, y así lo entendían los judíos. Ellos pensaban que la era venidera iba a suceder en su propia generación. Estaban equivocados, como bien sabemos. En ese momento no entendieron las palabras de los dos varones del versículo 11 como una segunda venida. Incluso Pedro tiene que decirles: no os desaniméis. Que Jesucristo volverá, pero para Dios un día es como 1000 años, 1000 años. Eso, hermanos, también a nosotros nos parece inconcebible, porque no entendemos qué es la eternidad. Somos finitos y la eternidad no sabemos exactamente qué es. Bueno, pues al pasar el periodo apostólico sin el retorno de Cristo, aquellas generaciones pues empezaron a referirse al regreso de Cristo como la segunda venida. Es ese pensamiento, y Pedro pues dice en el capítulo 3 de 2 de Pedro: una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y hermanos, cada generación desde la primera venida de Cristo vivimos en los últimos días. Pueden ser mis últimos días en esta tierra, pero pasaré a la presencia de Dios. De modo que esta es una promesa que encontramos en la palabra de Dios. Los acontecimientos les llevaría a recordar la explicación de Cristo en el Monte de los Olivos, de Mateo 24:3. Luego se fueron al Monte de los Olivos, Jesús se sentó y los discípulos se acercaron para preguntarle aparte: dinos, ¿cuándo han de ocurrir estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Todos vemos que hacemos las mismas preguntas. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor entrara ahora por esa puerta y dijera: vamos con el Padre, ¿verdad? ¿Vivimos esperando como si el Señor viniera? Es que el Señor ya está aquí. Bueno, son cosas que hemos de asimilar, hemos de poner y pedir a Dios que nos dé mucha fe para esto que es cierto, que sabemos que es así, lo asimilemos y lo hagamos nuestro de una forma completa. En segundo lugar, quiero tomar el otro aspecto, y es que oraron en unanimidad. Porque, hermanos, la oración unida nos reúne en espera de la bendición. Cuando oramos juntos, esperamos la bendición del Señor. Y quiero llamar la atención del versículo 13, donde nos dice que se iban a reunir. ¿Dónde? El aposento alto. Muchas veces me he preguntado, cuando estuvimos en el aposento alto, ¿sería de verdad este el lugar donde estuvieron los discípulos? Si es el que ahora podemos visitar, era un espacio amplio. O sea, en la primera iglesia eran 130 y tantos. Allí cabían. Si era así, era un lugar estupendo, ¿no? Bueno, pues el aposento alto era donde se reunían y era el mismo lugar donde el Señor estableció la Santa Cena. Ese memorial con el cual le recordamos siempre, donde Jesús les lavó los pies, les habló de quién le entregaría y era el lugar de oración, porque cuando Pedro estaba detenido por Herodes, ¿os acordáis? Tiempo más tarde, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando volvió, que Pedro salió, ni se lo creían. El poder de la oración, hermanos. Bueno, Lucas se refiere a ese lugar como a un recinto ya conocido y donde se reunían los apóstoles habitualmente. Se trata de la misma casa de María, la madre de Juan Marcos, en la que más adelante se reúnen todos los cristianos, que como vemos en el capítulo 12, también de Hechos, versículo 12. Así es que entre la ascensión y el Pentecostés, que pasaron aquellos 10 días que antes hablábamos, tenemos la imagen de una comunidad en espera de la venida del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo.
creando iglesias, extendiendo el Evangelio por todo el mundo. Y hermanos, si una doctrina necesita ser redescubierta, es la doctrina del Espíritu Santo. Y no malinterpretarla e interpretarla de forma interesada, como muchas veces hemos visto, ¿verdad? Ayer comentaba con unos hermanos, he leído un librito estos días atrás, un librito muy pequeño, es casi un folleto, pero que habla de la catástrofe de Corinto. Es un libro que recomiendo que leáis y realmente explica las interpretaciones lamentables que ocurrieron en la iglesia de Corinto, que llevaron incluso a salir por patas, por piernas, al apóstol Pablo. Eran unas personas que estaban afectadas por muchas ideas y por muchas cosas extrañas. Y el apóstol Pablo tiene que rectificarlo, ¿verdad? Tiene que hacer algo importante, porque el Espíritu Santo, hermanos, actúa no según nosotros queremos, sino según la voluntad de Dios. No a nuestro dictado. Entonces, ¿para qué oramos? Oramos porque el poder de la oración mueve la voluntad de Dios muchas veces, pero no según nuestra voluntad. Oramos y decimos, sea cumplida tu voluntad, y eso es lo más importante. Así es que debemos de tener en cuenta que el Espíritu Santo obra. Dios es Espíritu, Dios es Santo, Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes del Génesis ya existían. Antes de la creación se movía la Trinidad. No sabemos cómo, ni dónde, ni lo que era. Bueno, pues el libro de los Hechos nos explica la llegada del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, los milagros en sanidades, y nos enseña que tuvo que ver con el poder de la oración. Hermanos, he hecho una excursión para hablaros del libro este sobre Corinto y precisar por qué nosotros creemos en la oración firmemente, creemos en el poder del Espíritu Santo, pero no manipulamos el Espíritu Santo. Paréntesis cerrado. Hermanos, la Iglesia no puede descuidar su aposento alto. La falta de poder que muchas veces hay en nuestras vidas, la falta de respuestas a nuestras oraciones, no es nuestro caso, gracias al Señor. Pedimos al Señor por sanidad y el Señor obra, es verdad, porque hemos orado, pero quisiéramos más, queremos más y más de Cristo, cantamos, ¿verdad? Bueno, pues a veces hay la falta de poder porque nuestra vida espiritual no está consagrada totalmente, no vamos asiduamente al aposento alto. Todos tenemos nuestro aposento alto en casa, ¿o no? El lugar donde estamos recogidos, abrimos la Biblia, oramos, estamos con el Señor. Esa es una necesidad personal, pero la Iglesia, como tal, y para recibir el poder del Espíritu Santo, tiene que reunirse como hacían en Jerusalén, en el aposento alto. Dice Cristo en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que lo ve, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Hermanos, no descuidemos nuestro aposento alto en nuestro hogar. No lo descuidemos nunca, de la misma forma que debemos de perseverar. Debemos de perseverar en la oración. Ellos iban a Jerusalén para reunirse con sus hermanos, ¿para qué? Versículo 12, para orar. La orden de Jesús era clara, ir a Jerusalén y reunirse con sus hermanos. Y la iglesia reunida allí era de 120 de número. Versículo 15. Pero la clave del grupo era que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, porque estaban esperando la promesa. Y el versículo 14 es muy importante, tanto para aquel momento que estaban viviendo, en que iba a venir el Espíritu Santo, y estas oraciones fueron vitales, y también para la Iglesia hoy día, en nuestras vidas, en los días de hoy. Porque, hermanos, hemos de reconocer que nos cuesta mucho perseverar unánimes. Literalmente dice eso Lucas. Ellos perseveraban unánimes en oración y ruego.
Y hermanos, si nos autoexaminamos, descubriremos que oramos muy poco. No perseveramos y no siempre lo hacemos unidos. No somos conscientes de la importancia de la perseverancia para todas las cosas en la vida. Muchos textos en la Biblia se relacionan con la perseverancia. Recordaros la parábola aquella del amigo de la medianoche, aquel amigo tan inoportuno, o la viuda y el juez injusto. Historias que nos hablan acerca de la perseverancia, acerca de la constancia, de estar al tanto. Pablo lo tiene muy claro en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. En Colosenses 4, 2-4 nos dice: manteneos constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Orad también por nosotros a fin de que el Señor nos abra puertas. La visión del apóstol Pablo de llevar el reino a todas partes. Y el versículo 4, orad para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. ¡Qué preocupación! No sé si alguna vez hemos orado así al Señor. Señor, ayúdame a que pueda explicar tu palabra y pueda hacerlo con el poder de tu Espíritu y pueda ver. Lucas habla de las mujeres en ese grupo de oración y ellas fueron las fuerzas anónimas de la iglesia que nacía. John Piper, un comentarista, un escritor de la Biblia, dice, no de la Biblia, sino comentarista de la Biblia, dice: la perseverancia es la gran prueba de genuidad en la vida cristiana. Otro aspecto que vemos en el versículo 4 de nuestro pasaje es la importancia del propósito. ¿Por qué los 11 apóstoles con toda la iglesia perseveraban en la oración y ruego? Porque iba a suceder algo muy importante, algo muy grande. Jesús ya estaba con el Padre en los cielos, pero había una profecía que ellos conocían muy bien del profeta Joel, capítulo 2, 28-29. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Todavía no se había cumplido esa profecía. Y Jesús les aseguró otra vez su presencia al no dejarlos huérfanos. Así es que el Espíritu Santo era el otro consolador que había anunciado, quien sería derramado dentro de no muchos días, versículo 5. Así es que es algo maravilloso que podemos beneficiarnos también nosotros hoy día, porque al igual que los discípulos tenemos la posibilidad de, como aquella iglesia, orar unidos delante del Señor. Dice un comentarista, Barclay, dice que ofrece las siguientes 4 funciones básicas que nos sirven para entender el pensamiento judío sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la promesa, era la persona que traía la verdad de Dios a los hombres. En segundo lugar, el Espíritu Santo capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la veían. En tercer lugar, los judíos relacionaban el Espíritu Santo particularmente con la obra de la creación. Y en último lugar, los judíos relacionaban al Espíritu Santo sobre todo con la obra de la recreación. O sea, la oración unánime debe tener un propósito, hermanos. Lucas nos da detalles muy interesantes respecto a la espera con propósito. Jesús se apareció a ellos durante 40 días después de la Pascua. Así es que, ¿por qué no envió el Espíritu Santo enseguida de la ascensión al cielo? Tuvieron que esperar 10 días y a nosotros no nos gusta esperar, ¿o sí? Las cosas no nos gusta esperar. Así es que Dios no nos da las cosas cuando nosotros queremos, sino cuando ellas, las cosas nos convienen. O sea que la oración perseverante no es para presionar a Dios, es cuando Dios quiere y no nosotros. Y el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, justo el día cuando más gente se reunía en Jerusalén, y los 3.000 convertidos ese día volvieron a sus países, siendo los primeros cristianos que evangelizaron consecuentemente. Hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos haga útiles en nuestro testimonio, y es necesario entonces que oremos, tal como hicieron nuestros primeros hermanos. Y como conclusión, permitidme que os diga,
Hubo por lo menos 4 grandes poderes con los que nació la Iglesia del primer siglo. El poder de la resurrección, hermanos, esa es la esperanza nuestra. Sabemos que resucitaremos. El poder de la oración. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos lo pidieron al Señor. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. Es vital para nuestra vida espiritual. El poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dispuesto a obrar con poder. Y el poder de la predicación. De estos 4, el poder de la oración movía todos los demás. Oraban. Por eso Pablo dice, orad, orad sin cesar. Nada hace más poderosa una iglesia como su vida de oración. La iglesia del primer siglo comenzó como una iglesia de oración. Y la pregunta obligada es, ¿ora la iglesia de hoy como la de ayer? Hermanos, el pueblo de Dios debe ser un pueblo de oración, unido en espíritu y en amor, porque somos un solo cuerpo con una sola esperanza, una sola fe, un solo evangelio, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Mientras los discípulos esperaban la promesa del Padre, estaban todos juntos, unánimes, estaban continuamente entregados a la oración, junto con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Hermanos, ese es un cuadro muy hermoso de los redimidos de Cristo, obedeciendo las instrucciones de nuestro Salvador y siguiendo su ejemplo de oración. Hermanos, cuando una iglesia ora unida, el poder del cielo no se hace esperar. Os dejo con 2 preguntas. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Oramos suficiente como iglesia? Hermanos, nuestro crecimiento espiritual depende de nuestra vida de oración. Que el Señor nos bendiga.